ese tiempo no estaba metida en el mundo de la farándula y también de las noticias. Me refiero a Patricia López, que nuevamente es tema, y esta vez por hablar pestes del canal estatal, Cata. Sí, bueno, yo también tuve problemas en ese mismo canal. Lo raro es que un canal estatal tenga tantas irregularidades con respecto a sus contratos con los trabajadores, ¿no? Y bueno, nosotros como actores éramos trabajadores, pues, sobre todo en esa época de oro de Pati López, en donde se ganó mucha plata. Yo creo que nunca más se va a volver a ganar esa cantidad de plata que se ofrecían en esos tiempos, pero también creo que acá hay una doble responsabilidad. O sea, ¿pero qué reclama Pati? Vamos a ver lo que reclama Pati. ¿Hay video? Sí, vamos a ver el vamos a ver el Tú video. estabas en la época de oro, por así decirlo, en las teleseries. sí. ¿Cómo era en temas de resguardo hacia los actores en esa época? Bueno, si bien eran sueldos a los que uno podía acceder espectaculares para la época, porque casi todos veníamos de la actuación teatral, y siempre el teatro en Chile ha sido precarizado y muy como de guerrilla, nunca tuvimos contrato. Nosotros boleteamos. Yo entré boleteando y los actores y actrices que venían de antes, emblemáticos, boleteaban también. Entonces quedaba en manos de los actores y actrices pagar sus cotizaciones para tener una jubilación decente. Entonces el tema es que cuando las empresas no lo hacen por obligación, muchas veces los trabajadores y trabajadoras no pagan sus cotizaciones o no ahorran por las contingencias, niños que se enferman, lo que sea, y te vas gastando ese dinero. Entonces muchos actores y actrices no pudieron ahorrar, no pudieron cotizar, no pudieron tener su casa propia. Entonces ahí se precariza el sector y empiezan a aparecer estas realidades tan tristes de grandes actores y actrices que no pudieron comprar su casa, que no tuvieron una jubilación decente, que se enferman y no tienen acceso a pagar medicamentos o tratamientos, que viven de allegado con su familia. Entonces TVN no nos cuidó, TVN no pensó en nuestra vejez, y ese discurso, bueno, que por qué no se lo pagaron ustedes, no, las empresas son obligadas a contratar a sus trabajadores. Sobre todo el trabajo en arte, que un año tienes un sueldo millonario y otro año no. ¿Y qué hace una persona que accede a un sueldo millonario con una familia de clase media? Ayuda a su familia. Yo ayudé a toda mi familia desde el día 1, desde que empecé a ganar 300.000 pesos. Todo fue compartido, hasta mi último sueldo, que fue creciendo exponencialmente, a veces y a veces no, y a veces me lo bajaron, y a veces después de un año te quitaban el contrato a solo 8 meses, porque ahí hay manipulaciones y bueno, prometen cosas que a veces no se cumplen, como todas las empresas. Pero eso sucedía, y no solo a mí, a todos los actores y actrices. Entonces quedó a la suerte el bienestar de estos actores y actrices, de estos grandes elencos de grandes talentos, la vejez de estas personas. Ahora Chile Actores ayuda económicamente a algunos que necesiten, sobre todo con su vejez. No sé la situación de Sidarte, que es el sindicato de teatro, que recauda mucho menos que Chile Actores, que es de audiovisual. Y eso es lo que te puedo decir, pero ahora es distinto. Ahora se está contratando porque TVN recibió muchas demandas. Yo no alcancé a demandar, mi abogado me asesoró y me dijo no demandes, así que no demandé cuando me desvincularon. Trabajé 10 años, más de una década en TVN con boletas. Después nos hicieron sacar facturas los últimos años. Sí, cuando empezaron a tener problemas, nos hicieron sacar facturas, abrir nuestras empresas también para saltarse el tema de los contratos laborales. Pero todo ahora, gracias, se regularizó, y mi última teleserie que hice en Megavisión fue con contrato. Claro, es que Mega siempre ha contratado. Yo creo que ahí como que la Pati hace un cruce de canal. Pero de alguna manera critica a TVN porque no se encargó de cuidar a los actores, a los elencos, y no los protegió como cotizándoles para que los actores pudieran tener una pensión digna. O sea, lo dejaba en manos de ellos, que ellos cotizaran. Y en esa época, estamos hablando del principio de los 2000, sí. la verdad es que no era ley.
En el fondo, tú podías boletear durante, sobre todo los actores que los contrataban muchas veces por la temporada de grabación y después le renovaban contrato. Entonces, en el fondo dejaban en manos de cada persona que boleteaba el deber de imponerse. Sí, yo sé que la Cata tiene una información, pero muy breve. La responsabilidad de uno, yo sé que a lo mejor TVN no actuó bien, pero yo creo que la responsabilidad de uno es preocuparse, cada uno debe ver sus imposiciones, ver las cosas cuando los sueldos son altos. En TVN, en la época que habla ella, yo sé que la Cata la va a complementar extraordinariamente, los sueldos eran millonarios. Era una locura. Era una locura. Era una cosa que, si bien después se terminó dando factura, de una factura por justamente porque eran millonarios. 300.000 pesos, ella dice, partí con eso. Pero después los sueldos que tenían eran, o sea, con factura, o sea, a ese nivel. Entonces yo creo que de repente la responsabilidad a veces recae en uno mismo, porque las condiciones que te ofrecen, o si no la tomas o la dejas, las condiciones son dependen de uno. Si yo no tengo contrato, yo mismo me pongo para mi FIBG, yo mismo pago porque me pagan bien, pero en esa época, si TVN no lo hacía, a cambio de unos sueldos que son estratosféricos. Mira, ¿sabes lo que me pasa, Sergio? Es que estos dobles discursos que tienen los actores a mí ya me tienen un poquito hinchadita, fíjate. ¿Por qué? Porque resulta que, a ver, yo también trabajé muchos años dentro de las teleseries, digamos, y claro, uno tenía, siempre ha existido un rango. A uno le convenía boletear cuando no pasabas ese rango porque te devolvían impuestos. Eso ha sido así siempre. Cuando tú te subían el sueldo a un rango que era que tú tenías que pagar impuestos porque te pasabas por sobre ese rango, entonces no es que te obligaran a hacer empresas, es que tú como actor decías voy a hacer una empresa para que TVN o Omega, cualquiera sea el canal, contrate a la empresa que a ti te contrataba. O sea, tú, como tu propia empresa, te deberías haber hecho un contrato para así poder pagarte tus imposiciones. Obvio. Y tu ISAPRE, como haría cualquier persona que tiene algún tipo de educación económica. Eso es primero. Segundo, esto de que los empresarios son los que dan el trabajo. ¡Viva los empresarios! Gracias a los empresarios que existen. Hay buenos y malos también. Hay buenos y malos como en todas las instituciones en el mundo. Tercero, el problema es que los actores nunca se han realmente unido y han tenido un gremio, no sé, que esté cohesionado para tener un sindicato como la gente. O sea, si realmente, porque perdóname, si hay alguien o sea, si hay gente que ha ganado mucha plata, son los actores. Entonces, hablan desde un lugar en donde no saben otros sueldos que no sean menos de 6 palos, de 15 palos, de 25 palos. O sea, de 40 palos que ganaba Rudolfi. ¿De qué me estáis hablando? El 80%... Pero no eran todos. Bueno, pero no importa. Pero la mayoría de la gente... Pero la mayoría de la gente de este país se tiene que levantar temprano, tomarse una micro de 3 horas para ganar 2 chauchas. Entonces, venir a hablar desde, no sé, desde el mundo de las maravillas, entonces, loca, baja los pies a la cabeza. Eso pasa desgraciadamente en este país, no es un problema de los actores. El empleador tiene la obligación de pagar las cotizaciones, sí, pero ahora está hablando de igual da mucha pena cuando veis estos abuelitos que son actores que se están muriendo. Todos los abuelitos y andan con una bolsita para comprarse los remedios. Pero o sea, sabéis que Dani, uno dice, chuta, qué pena que no reciban una pensión después de haber sacado la mía chica todo el año. Yo te encuentro toda la razón y sobre todo cuando le has entregado... Pero eso es porque tú no te cotizaste ya. Cuando tú le has entregado tanto a la cultura de un país. Yo te encuentro absolutamente toda la razón y me parece súper triste. Pero también me parece súper triste que hay miles, si no millones de adultos mayores de este país que jamás ganaron las cifras siderales que ellos sí ganaron, que nunca tuvieron acceso a crédito porque nunca fueron bancarizados debido a la poca plata que ganaron y que hoy día tienen 80 años y tienen que seguir trabajando porque tienen pensiones paupérrimas miserables. Entonces, y si es por eso, en la primera línea. O sea, perdón, si es por eso, honestamente, si vamos a alegar por los actores, aleguemos por todos. Exacto. Porque de verdad hubo gente en las teleseries que ganó mucha plata para que la Pati diga que no pudieron comprarse la casa propia. No, ojo, y Pati que fue protagonista, ya fue primera línea, fue protagonista de Pura Sangre y todo lo que quiera. Sí, estuvo contratada durante 5 años. Ahora de mercado también. Sí, y además que recordemos que en esa época de las teleseries, TVN,
llegaban a acuerdo, no todos los actores, pero la mayoría, llegaban a acuerdo, tú trabajas en la teleserie el primer semestre y tenés todo el segundo semestre libre, básicamente. ¿Y por qué te van a contratar por hacer una teleserie y pero tener 6 algunos meses igual libres? por mantenerlos seguían, que no era Por lo que pasaba en supuesto, Mega la también. época de gloria. Independiente a eso, Katy, que yo te encuentro razón en muchas de las cosas que ustedes han dicho, me parece que no sé qué tanto se tiene que aterrizar Pati López, y Pati López lo que está reclamando es algo del pasado, que a mí me parece un reclamo válido. Ojo, otra discusión es si estamos en un país donde tú dices, hay que tener educación financiera. Somos un país que tiene pésima educación financiera. No tenemos educación. Claro. No tenemos, probablemente en el colegio nos deberían enseñar. Pero por supuesto. Hay toda la razón, como educación cívica y todo lo que quieran, pero Y me como parece que nutrición y como muchas otras todo cosas. eso, pero me parece que ella está reclamando algo que también es justo que lo reclame, ojo, y no es tan alejado de la realidad. Pero, Sí, Michael, ese sistema sigue ocurriendo hoy día. Pero escúchame una cosa, ella lo reclama. Pero espérate, no. Es que ella lo reclama ahora, 20 años después. Por ¿Por qué eso. no lo reclamaste cuando estabas ahí ganando 18 palos? Ah, porque en ese minuto no te tocaba el bolsillo. Po. No, pues porque parte de la no educación financiera es no pensar en el mañana. No, es parte del egoísmo del actor. O sea, te da lo mismo que una Luz Jiménez no tenga pega y que gane 2 chauchas y que sea una señora que esté caminando a pata para llegar a grabar mientras tú estás ahí. Oye, si yo conozco también la realidad. Pero Pati habla también de ¿Cachai? Siddhartha, Entonces, habla también de la sí, hay gente que se organización hace. de los actores Bueno, de teatro. pero sin embargo debiese ser. ¿Por qué todos los otros gremios están sindicalizados y son mucho más eficientes que el gremio de los actores? ¿Por qué no les Ya, conviene? pero la Pati no se puede Porque- hacer cargo de lo que haga No, el la gremio. Pati ahora está llorando porque resulta que no tiene realmente, no sé, por las pegas que tenía antes. Pero a mí me parece que tú tenés que encargarte cuando estáis en la cima de los que están más abajo. No cuando estáis abajo y dijiste, oye, hace 20 años atrás me fue tan bien y le culpáis a la empresa. Tú eres la responsable. eso es lo que ¿Cachai? yo en el Sí, fondo- te lo encuentro- te puedo dar encuentro ese que es una punto. Pero si al final- papúa. al final- Y además Y que otra sobre cosa, todo ¿sabes cuánta- espérate, un gremio que ganó ¿tú sabes tanta cuánta plata le da el Sí. Ministerio de Cultura a los actores? O sea, Pero creo es que que- es uno de los pero es que, ministerios que Cata, más plata da. sí, pero ahí ¿Para estoy qué va a hacer metiendo- cine porno por pura Pero ahí te estupidez? estoy metiendo en Entonces otro anda. tema, porque tú hablas a los No, actores por como si lo favor. recibieran como un sueldo. Oye, Amparo Noguera, ¿cuánto fue lo que entregó? No creo Ya, que haya pues, tenido... pero estás ya. hablando de Amparo, estás hablando de alguien que se ganó Sí, un fondo de arte pero además estoy hablando de para Amparo, que hacer fue la un tema de número arte, uno toda no la un época. sueldo. Bueno, Sergio, a ver, estoy hablando que no todos los actores... Sí, están pero en esa bajo época el en puente. TVN estaba la posibilidad de decirle, porque en esa época había áreas dramáticas en todos los canales. Ahora solamente está la área dramática de Mega. Sí, po. Y el área dramática de ETV... Ojo, y Mega pasó con Lau, que está hoy día con 2 teleseries. No está bien, pues, pero Como estaba antes ok, con pero TVN, por ejemplo, le ofrecía. El problema cuando no hay mercado. Las condiciones son así, con boleta o con factura. Y estas son las condiciones. Finalmente acá el actor es quien decide si sigue o no. Y si ella decidió en esa época recibir un sueldo millonario, como decías tú, no se ocupó de pagarse ella las imposiciones, o ahorrar, o juntarla, o dejar la mitad para guardarla para el futuro, para la vejez, es responsabilidad de ella. Y en esas condiciones estaban todos los actores. Y acá no es que TVN ha sido mala onda. Cuando pasa esto en los demás canales, las condiciones eran iguales. Actualmente, en distintos programas de televisión, más allá de que sea de televisión, perdón, más allá de que sean actores o no actores, está la boleta o la factura y no hay más. Y no hay Oye, y los contrato. técnicos ganan un y lo cuarto de lo sabemos que ganan los en otros, todos- pero nadie Pero se sí, queja. que eso no quita, si yo entiendo, Claro. yo estoy de acuerdo, pero eso no quita que ella se pueda parar en un podcast donde le preguntan por el tema y ella hable de eso. ¿Cachai? ¿Qué es lo Pero que es que piensa? Pero está es que- bien. O porque Ella no está hice en eso su en el pasado, derecho. entonces ahora Es tengo que que en morir. esa época Ella era está las en su derecho, pero dice TVN no nos cuidó, no pensó en nuestra vejez. Pero ella tiene que No, yo pensar creo que cada uno tiene que pensar en su vejez, pero también Eso es. Exacto, Pero si chiquillos, exacto. si partí diciendo que le encuentro la razón en muchas cosas, pero creo que no por eso hay que satanizar No, para lo que ella está nada. Es que diciendo. ¿por y la qué Daniela tenemos sí que tiene un punto. Hoy día las empresas es obligación que se hagan Oye, cargo. ¿por qué hoy tenemos día, que pero en esa responsabilizar? época no, amigo. Sí, No, pero porque ¿por qué no tenemos que debería, No, pero responsabilizar? perdón, ella habla a partir de los Tampoco. actores, yo te puedo hablar a partir de los periodistas que tuvimos Es lo años mismo, boleteando claro. y cada uno se tenía que imponer como Oye, y de la pudiese. realidad que sigue hoy día. Obvio. Sí, sí, nosotros, perdón, no Ya, seamos tan ¿y falsos de por hablar qué? como ¿Y si esto por- fuera de la y otra por- época. Oye, ¿y cuánta gente hay O sea, en la informalidad? no, ¿Cuánta gente hoy trabaja informalmente? Un ¿Por qué? montón, pues, Cata. Y justamente tiene que ver con Pero eso. mira, a mí con la industria, ¿cachai? como la- con la como- industria en general. No solamente en la tele- industria, Pero la espera, informalidad en el trabajo es un tema. Por eso te estoy diciendo, industria en general, no solamente televisiva, con la industria en general, con lo que pasa. ¿Sabes lo que pasa? Que es como que el a eso sindicato ¿Pero de se los puede hablar? actores del 2000, que son tipos que Pero ganaban que son impagables los millones de impuestos, millones de po. millones, hoy día estén llorando porque no tienen pensión y Canal 13 TVN no los cuida. Eso hace el libre mercado, mi Sorry. amor. ¿Cachai? Cuando Ganaste tenés un o sea, solo canal y no hay competencia, pero, Cata, pues por- trabajo.
Cata, ¿Entiendes o no entiendes? Nos vamos a tomar un café tranquila. mientras... Ya. Es que Si no, sabes que- dejamos el monólogo tuyo y nos vamos No, todos para damos casa, café, porque yo pero- tengo hora... Ya. No, es que a mí me calienta mucho No, este sí, yo tema sé, porque pero me deja que los carga demás también hablen. el cinismo de Es los como actores, demasiado vienen chata. cara de palo cuando ganaron millones, o sea, Caramba. no todo, porque era evidentemente que había diferencia, brecha. una escala y una brecha y todo. Pero, o sea, de verdad los actores eran los mejores pagados de un canal. Sin Los duda. periodistas éramos unos muertos de hambre. O sea, en Canal Sí. 13 estaban ellos y nosotros, o sea, de verdad, con el sueldo mínimo con raja. ¿Cachai? Y trabajando 10 horas más que ellos. Y probablemente la diferencia sigue. Y la diferencia es, entonces, que vengan ahora como que el canal no nos cuidó, la cuestión. Cuando ganaste millones de millones de millones, tuviste la opción. Y Hay te una contrataron responsabilidad años. tuya, hay que hacer un mea culpa antes de salir a decir que un canal no los cuidó. O sea, eran unos privilegiados. Así es. Privilegiados. Entonces, si evidentemente ella hablara a partir de los actores que eran segundos, terceros, ahí yo lo entiendo. Pero hablando de como... Ya, pero a ver, también es que si nos metemos en algo que ya tendríamos que entrar al bolsillo anual de Pati López. Yo estoy A mí de no me acuerdo, interesa el bolsillo anual. entiendan, A yo mí me estoy de interesa acuerdo con lo que en usted... este país, lamentablemente, Julia. el tema de los actores es uno, pero la cantidad de jubilados que no les alcanza Estoy de ni para el acuerdo segundo con día lo que del ustedes mes. dicen. Entonces, que creo no que venga la a llorar. forma de Pati, sobre todo en un momento que sabemos que PATVN es súper delicado, que estamos viendo donde incluso hay un debate, o hasta hace poco había un debate si el canal tiene que seguir siendo un canal estatal o no. Me parece que Yo no creo es, que no. no es ni el tiempo ni es la forma de Pati. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es pero que sí, ella Catita, siempre déjame terminar. responsabiliza al Pero sí, resto. es que dejemos de lado el tema personal con Pati. Sí me parece No, necesario estoy hablando, e no estoy hablando interesante personalmente. como debate, porque la realidad que ella está destapando, más allá si es un tema de industria o es un tema personal, es algo que hoy día sigue sucediendo.